Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Ya estamos entrando en un nuevo tiempo en que la Iglesia nos propone para prepararnos a un acontecimiento importantísimo, la venida de Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, creemos a veces que todo es espectacular, ¿no? Con fuegos artificiales, deslumbrante. Pero cuando hablamos del advenimiento del reino de Cristo, vamos a tener que verlo en dos aspectos. Uno podría ser ese deslumbrante, como le hemos dicho, pero hay otro que no es tan deslumbrante, que pasa como desapercibido. Y es entonces el tema de hoy, el advenimiento del reino de Cristo. Cuando nosotros hablamos de este tipo de temáticas, como son lo que llaman el fin del mundo, la venida mesiánica de Jesús, la parucía, el juicio final, todas esas temáticas van a entrar dentro de la escatología. ¿Qué es la escatología? Pues bien, es una rama de la teología que estudia los eventos finales de la historia y el destino último de la humanidad. Y la palabra proviene del griego, que se separa en escatos, que significa último, y logos, que significa estudio. Entonces es el estudio de las cosas últimas, ¿no? Los últimos acontecimientos. Y cuando hablamos entonces de estas temáticas, a veces entra mucho el miedo, ¿no? Ya viene el fin del mundo y que cosas así. Pero en realidad, el advenimiento del reino de Cristo se refiere a la llegada y establecimiento del gobierno divino prometido por Jesucristo. Y este concepto tiene dos aspectos principales, como les había dicho. Uno espiritual y otro futuro. Cuando hablamos del espiritual es algo que ya está presente, actuante. Y se representa el reino de Cristo como ya presente en nuestro mundo, pero más allá de nuestro mundo, en nosotros. El reino que se encuentra en los corazones de los creyentes. Y esto está manifestado en la justicia, en la paz, el amor. Todo esto que Jesús proclamó y que él mismo dijo cuando inició su vida pública en Mateo 4:17, conviértanse porque el reino de Dios está ahora cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el llamamiento que hace Jesús. O sea, no es un tiempo en el que vivir preocupados, angustiados, ¿no? No, sino un tiempo de preparación. Y que dice, conviértanse. Es que para prepararnos a todo esto que va a suceder, hay que entrar en el proceso de la conversión. Esta palabra está siendo muy poco usada últimamente, ¿no? Solo se escucha muchas veces solo misericordia, paz, armonía, éxito, como lo vende el mundo. Pero conversión, esta es una palabra que ya no tiene cabida en los tiempos de hoy. Pero en el tiempo de Dios, la conversión es necesaria. Pero en realidad el reino de Dios está presente y está aquí en todos aquellos que quieren seguirle, todos aquellos que le buscan, todos aquellos que están siempre buscando al Señor, siguiéndole.
todos aquellos que escuchan su palabra todos los días, todos aquellos que quieren saber cómo prepararse, cómo estar con Él. Todo eso es el reino de Dios, que ya está establecido aquí, que desde que Él vino y nos dejó los mandamientos, su palabra, está más presente que nunca. Y es a eso entonces a lo que vamos a llamar el reino espiritual, que no es que sea algo mítico, utópico, no, es algo real, pero es espiritual, es decir, no es algo que nosotros vamos a ver con nuestros ojos tangibles, sino que necesitamos ir al interior de cada uno de nosotros, porque Dios está ahí, está presente. Pero también hay otro aspecto con esto del advenimiento del reino de Cristo, que es un aspecto que no está ahora, pero que sí va a estar, es decir, en el futuro. Y se refiere al regreso de Cristo al final de los tiempos. Recordemos que el Catecismo de la Iglesia Católica habla del final de los tiempos como el tiempo que estamos viviendo actualmente. Desde la venida de Cristo, Cristo inaugura el final de los tiempos. Es decir, que ya nosotros vivimos en el final de los tiempos. Así que no hay que estar esperando tanto. Cuando venga el final de los tiempos, no. Ya estamos en el final de los tiempos. Y el advenimiento de Cristo vendrá, y esta es la que llamamos la segunda venida, o es el término la parusía. Vamos a explicar un poco. La parusía es un término teológico que proviene también del griego. Del griego se escribe parousia, y esto significa presencia o venida. Así que este término se refiere a la segunda venida gloriosa de Cristo, la parusía. Y Jesús viene para instaurar su reino de manera plena y visible. Ahora sí, esta es la diferencia con la parte espiritual, que el reino de Cristo ya está presente realmente, pero espiritualmente. Pero ahora vendrá este reino que va a hacerse visible, presente, y que va a traer un juicio. Estamos hablando del juicio final, una restauración y la plenitud del plan de Dios. Ya lo dijo el mismo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31. Vendrá el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus ángeles con él, y se sentará en su trono glorioso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús lo ha prometido, Él va a volver y esto va a ser evidente. Ya no solamente va a ser la parte espiritual, sino que va a ser una parte ya real, histórica. Él va a venir. Ahora, la gran pregunta, ¿y cuándo va a ser eso? Nadie lo sabe. Cuando a Jesús se lo preguntaron en el Evangelio, ¿y cuándo va a pasar todo esto? Jesús dijo, ni yo sé, solo el Padre que está en el cielo. Es una forma de decir, claro está, que no nos compete saberlo, porque esta venida dependerá de también nuestro trabajo acá. ¿Cómo es eso? Pues sí, Dios va a venir en la medida, va a actuar en la medida en que nosotros actuemos también acá. Porque no es cosa de que nosotros somos solamente unas marionetas de Dios, que hacemos solo lo que Él dice a la hora que Él dice. Nosotros tenemos libertad. Y por nuestra libertad podemos acelerar esa venida o retrasarla. Es por eso que cuando la Virgen Santísima se aparece, en sus apariciones habla de mucha conversión y sobre todo habla de algunas cuestiones proféticas
pero que no deben tomarse el pie de la letra, ni debe creerse que están talladas en piedra, porque dependen mucho de cómo nosotros vayamos caminando en el transcurso de la historia. Si nos acercamos más a Dios, si nosotros nos convertimos, si nosotros vamos mitigando toda esa justicia de Dios, o vamos siendo peores cada vez más. Porque entre más peores seamos, entre más mal vivamos, mientras más permitamos el mal y seamos agentes del mal, esta venida va a ser más dramática, claro que sí. Y es por eso que, antes que nada, debemos estar claros que Jesús es el Rey de la historia, es el Rey del universo. Hace poco celebramos la solemnidad de Cristo Rey del universo, y esto nos recuerda que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Este cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, del cual todos formamos parte, Él la lidera a la cabeza. Cuando nosotros, siempre que yo pregunto, ¿y quién es el líder de la iglesia? No es el Papa, no es el Papa. El líder, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo ha dado, lógicamente, autoridad a seres humanos, como en este caso al Papa, a los obispos, a una jerarquía dentro de la iglesia, pero el líder de la iglesia es Cristo. Él es el jefe, es el esposo amado de la iglesia, que habiendo cumplido su misión, es elevado, es mejor dicho, Él asciende al cielo, ¿no? Porque Él no es asunto como la Virgen. Él asciende por su propio poder al cielo y es glorificado. La redención entonces es la fuente de toda la autoridad que Cristo tiene en virtud del Espíritu Santo y que ejerce esa autoridad sobre la iglesia. Ya esto lo dirá San Pablo en su carta a los Efesios. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, la luz de las gentes, la luz de los pueblos, dice que la iglesia o el reino de Cristo presente ya en misterio, es decir, la iglesia hace presente este reino de Cristo, pero ya en forma misteriosa. Es lo que decíamos, ya en forma espiritual que no es visible. Pero la iglesia constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Lumen Gentium número 3 y 5. Ya la iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Así que cuando hablamos del reino de Cristo, no estamos hablando precisamente de la iglesia. O sea, la iglesia no es el reino de Cristo. La vez pasada tuve una discusión con otro hermano referente a esto. Cuando hablamos del reino de Cristo, estamos hablando de dónde se encuentra Dios en la eternidad, en el reino, el cielo, que no podemos decir que es la iglesia. No, la iglesia es el germen de este reino, el comienzo de este reino. La iglesia es esta institución que aquí en la tierra va a germinar para completarse y llegar a la plenitud allá en el cielo. Por eso es que se habla de la Jerusalén celeste. Esa es una imagen de la iglesia, esta iglesia que también va a subir al cielo. Pues bien, el reino de Cristo se manifiesta ya y está presente a través de los signos milagrosos. Y esto aparece en San Marcos capítulo 16, versículo 17. Que
Les decía, no es algo tan tangible que lo vayamos a ver. Muchas veces uno cree que el reino, uno cree o piensa o se imagina que el reino de Cristo va a ser un reino con todas sus bellezas, suntuosidades, que va a venir y sobre la tierra y va a ser todo pacífico, lindo, bello, bonito, con calles de oro, torres de marfil, todo eso se imagina uno, ¿no? Pero bien, pero no, el reino de Cristo aquí en la tierra no es físicamente tangible, sino que está de una forma misteriosa, presente, pero actuante. Eso sí, actuante. Y dice San Marcos, capítulo 16, versículo 17, que las señales o los signos, ¿verdad? Dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán en lenguas. Tomarán en su mano serpientes y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esas son las señales del reino de Dios, que ya están presentes, que ya están actuantes. Echarán demonios, importantísimo. El poder de la expulsión de los demonios solo existe aquí en la iglesia. Los exorcismos como tales tienen toda su plenitud aquí en la iglesia. Habrán otros hermanos que en otras iglesias practiquen la liberación, puede ser, pero un exorcismo como tal solo puede aparecer dentro de la iglesia, porque el único que tiene poder y autoridad sobre el mal es Cristo, y Cristo le da también esa autoridad a sus apóstoles. Así que todos los obispos del mundo tienen autoridad para echar demonios. Hermano, ¿y qué pasa con aquellos sacerdotes que tienen esa autoridad? Bueno, esa autoridad le es delegada por el obispo. Sin la autoridad del obispo, ningún sacerdote exorcista podría hacer exorcismo. Así de sencillo. Pues bien, ¿qué otra señal milagrosa? Bueno, hablarán en numerosas lenguas. Yo pienso que esto ya es algo latente y presente. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia, iglesia católica, estamos en comunión con todas las lenguas de la tierra. La iglesia habla numerosas lenguas. Y esto quiere decir entonces que este reino es diverso. Y que Dios habla su palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más traducido del mundo a diversas lenguas. Así que estas son también señales de ese reino. Un reino que está presente en todos los lugares. Otro signo, tomarán en sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Ese poder sobre el mal. Hermano, aunque nos quieran hacer daño, aunque usted crea que hay alguien que le quiere echar mal de ojo, o lo que usted crea que pueda pasar, eso no tiene poder sobre los hijos de Dios. No estoy diciendo que la hechicería, la brujería no exista. Existe, sí. Y hay mucha gente que la practica. Aunque el 90% son estafadores, hay un porcentaje que sí la practica de verdad. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Los hijos de Dios que están cerca a Dios, que comulgan con Él, que viven sus sacramentos, que oran, no van a caer
en el mal. Por eso es que rezamos, líbranos del mal en cada Padre Nuestro, porque los hijos de Dios nunca vamos a caer presos del mal, siempre y cuando estemos arraigados en Cristo, unidos a Él, en comunión con Él. Y además dice, hay un signo más, dice el Señor: impondrán sus manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Esto de la imposición de las manos, yo soy de la línea que piensa que solamente un ministro consagrado es el que puede imponer manos. Yo soy de esa línea. Habrán algunos otros hermanos que practican la imposición de manos, aunque no sean ministros ordenados, pero yo me reservo eso. Y yo, desde que tengo uso de razón dentro de la iglesia, he aprendido a que la imposición de manos debe estar limitada al ministro ordenado. ¿Por qué? Porque este es un poder apostólico. Cristo imponía manos y esa autoridad se la traslada a sus apóstoles, es decir, a los obispos. Ahora, que si nosotros podríamos tener algún carisma de liberación, perfecto. De sanación, de liberación, sí, yo creo en eso. Pero esto es un don muy particular para algunas personas y este lo da solamente Dios. Así que no soy partidario de que todos los laicos o todos los hermanos, ¿verdad?, que de alguna forma u otra evangelizan o van a retiros, anden imponiendo manos. No soy de esa línea. Esa es mi posición y yo me baso en la doctrina que nos ha enseñado la Santa Iglesia. Pues bien, esas son las señales del reino. Un reino presente y actuante, aquí y ahora, que nosotros lo podemos experimentar. Así que, con el advenimiento de Cristo, este reino que está en germen, presente en la iglesia, viene a plenificarse cuando Cristo venga con todo poder y gloria. Pero, mientras tanto, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 671, que este reino va a ser objeto de ataques de los poderes del mal. A pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en la cruz por Cristo, que estos poderes han sido vencidos en su raíz, por la Pascua de Cristo. A pesar de todo esto, el mal todavía puede actuar. Es peligroso. Así que hay que estar precavidos. Tampoco podemos pecar por inocencia, por ignorantes o por no ser precavidos. Tenemos que estar atentos, pero no pensar también de que porque yo estoy con Cristo el mal no puede tocarme. El mal puede tocarte. Que no puede perderte tal vez, pero puede tocarte. Como lo hizo con el santo Job. Job, que era un hombre tan arraigado a su Dios, fiel a Dios, un hombre comprometido con Dios. Él es tocado por el mal y Dios lo permite. Y este es un punto que tal vez no voy a ahondar ahora. Dios permite el mal para sacar un bien mayor. Y esto a veces nosotros no lo entendemos. Nos cuesta. Es un misterio. El misterio del mal es algo que nosotros no vamos a poder entender. Pero bien, a pesar de que este reino esté ya aquí en germen presente, eso no quiere decir que el mal no ande rodeándonos. San Pedro, nuestro primer papa, dice, cuídense, anden vigilantes,
porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que hay que caminar con pies de plomo, alertas. Y dice la Lumen Gentium en el número 48, que mientras no haya nuevos cielos y tierra nueva, en los que habite la justicia, entonces la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Mientras no esté instaurado el reino de Cristo, el reino pleno, cuando Él venga glorioso, mientras eso no suceda, nosotros tenemos que estar aquí, vigilantes, listos, preparados, aguardando. Por esta razón, nosotros los cristianos, los católicos, pedimos sobre todo en la Eucaristía que se apresure el retorno de Cristo. Por eso es que decimos en cada Eucaristía: ven, Señor Jesús. Estas son las palabras que podemos encontrar en el Apocalipsis 22, versículo 17 al 20. Ven, Señor Jesús. Maranatá. Eso significa: ven, Señor Jesús. Te necesitamos. Y en cada Padre nuestro: vénganos, Señor, tu reino. Pero para que venga ese reino, tienen que pasar cosas primero. Para que venga el reino de Dios a tu vida, tienes que comenzar tu proceso de conversión. Y si ya comenzaste tu proceso de conversión, tenés que perseverar. Y esto es lo fatigoso y lo duro. Perseverar. Perseverar en medio de tanta confusión, en medio de tantos problemas, en medio de la acechanza del mal, en medio de las crisis, de los sinsabores de la vida. Perseverar. Porque muchos se pierden. Y Dios no quiere que se pierda nadie. Pero lamentablemente, muchos se pierden. Lamentablemente. Por eso el Catecismo de la Iglesia, en el número 672, dice que Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso de su reino mesiánico esperado por Israel. Pero que el tiempo presente es el tiempo del Espíritu y del testimonio. Y es también un tiempo marcado por la tristeza y la prueba del mal. Es un tiempo entonces de espera y vigilia. Es un tiempo de prepararnos. No hemos venido a este mundo. Porque venir a este mundo, nosotros somos peregrinos de este mundo. Estamos de paso. Pero hay algunos que quieren quedarse, establecerse. Hay algunos que comienzan a trabajar y comienzan a acumular riquezas y tener posesiones, tener casas, tener vehículos, tener cuentas en el banco. Y lamentablemente eso no te lo vas a llevar cuando te vayas de acá. Somos peregrinos. Los peregrinos no caminan el tráiler atrás con todas sus cosas. El peregrino con costo camina una mochilita, una bolsita, un saquito con lo básico. Ese es un peregrino. Cuando andamos de viaje en otro país, andamos una mochila, un equipaje. Me recuerdo las personas que van a un viaje de 2-3 días y van con el montón de maletas, como que se van a quedar a vivir.
No, nosotros aquí en este mundo somos peregrinos. Esta no es nuestra tierra, no es nuestra tierra celeste, donde vamos a morar por la eternidad. Nuestra tierra celeste está allá en el cielo. Y es por eso que tenemos que cosechar, tenemos que guardar tesoros en bolsas que no tengan hoyo. Aquí bolsas terrenas, sino en bolsas que llenen para el cielo. Y es por eso que Jesús nos ha dicho, yo me voy, pero vengo pronto. Eso dice en el Apocalipsis 22:20. Vengo pronto. Los primeros cristianos creían en esta palabra, claro, ellos creían, eran hombres de mucha fe, pero creían que cuando Jesús les dijo, vengo pronto, iban a venir a la semana siguiente. Y cuando les dijo, vengo pronto, venían al mes siguiente o al año siguiente. Pero sucede que pasaron los años, decenios, siglos, y Cristo pues no llegaba, no llega. Pero es que todavía Cristo nos está dando tiempo para que nosotros nos preparemos, para que en ese proceso de conversión nos estemos llenando de los dones del Espíritu, de las gracias de Dios, para poder enfrentar ese tiempo que viene, ese tiempo futuro. Sí, vengo pronto, dice el Señor, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Dice el Catecismo en el número 674, la venida del Mesías glorioso es un momento determinado de la historia que se vincula a muchos acontecimientos previos. Eso dice la doctrina de la iglesia. ¿Qué tiene que pasar antes de que ya venga Jesús? Bueno, nadie sabe el día ni la hora, pero hay unos acontecimientos previos. Y dice el Catecismo, número 674. Primeramente, tiene que haber un reconocimiento del Mesías por todo Israel que tiene su corazón endurecido y no ha creído en Jesús. Los judíos no creyeron en Jesús. Solo hubieron algunos cuantos judíos que se convirtieron, porque el resto no creyeron. Y las autoridades, Caifás, el sumo sacerdote, inventaron una historia que era mentira, de que Jesús había resucitado, que en realidad murió, y querían desaparecer a los cristianos, ¿no? Y esta falsedad es creída hasta la actualidad por los judíos. Ellos no creen en Cristo como el Mesías. Ellos siguen esperando a un Mesías. Pues bien, esta venida del Mesías glorioso, la segunda venida de Cristo, la parusía, va a pasar cuando los judíos reconozcan a Jesús como Mesías. Ay, hermano, esto como que está largo todavía, ¿no? O no sabemos, pero los judíos van a reconocer a Cristo como Mesías. Esta va a ser una de las señales. Además, tiene que pasar la última prueba de la iglesia. Y esto lo afirma el Catecismo. Yo aquí no estoy hablando de ninguna revelación privada, no estoy hablando de que un santo dijo que tuvo una visión, incluso ni de una aparición de la Virgen. No, estoy hablando de doctrina de la iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 175. Dice así: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes.
Y como dirá el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, versículo 12, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué más va a pasar? Dice el catecismo. Se desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono o rechazo deliberado de la fe cristiana por parte de alguien que previamente profesaba su fe. Eso es la apostasía. Pues fíjense bien, en esta primera parte del numeral 675 del Catecismo, se nos habla de esta prueba final, la última prueba de la iglesia. Dice que se va a enfriar el amor. Eso es algo que ya ha venido pasando en los últimos siglos. Y en este siglo XXI se ha visto aún más. Se enfriará el amor. Entonces habrá frialdad en los corazones de la gente que ya no quiere saber nada de Dios. Ya no le interesa saber nada de religiosidad. La gente ya no ora, ya no reza. Peor aún, ya no va a la iglesia. La gente ya no cree. O si cree, cree en un Dios a su manera. Yo aquí en mi casa oro, yo aquí leo la Biblia a como yo quiero y como yo pienso y cuando quiero y cuando puedo. Se va a enfriar el amor para Dios, para con Dios en los corazones del ser humano. Aquello de ya no hacer presente a Dios en tu familia, en tu vida. Ya no orar al levantarse, al consumir los alimentos. Leer la palabra de Dios en familia, rezar en familia. Todo eso se está enfriando. Y eso está abonando la prueba final. Porque en la medida que estamos más débiles, vamos a ser más golpeados. Y eso ya está pasando. La familia, los matrimonios y la familia son los más golpeados por la acechanza del mal. Dice el catecismo que vendrá el misterio de la iniquidad, el mal va a comenzar a actuar más fuertemente y ya está pasando. ¿Ya? Dice que bajo la forma de una impostura religiosa, ya no queremos saber de la iglesia, ya no queremos saber de Dios. Aparte, todo lo que quiera hacer Dios, lo que diga rezar, las imágenes, un crucifijo, una imagen de la Virgen, fuera todo eso que para nada sirve. El mundo nos quiere meter eso. Y en lugar de tener imágenes en nuestra casa, que tengamos cuadros, inclusive a veces feos, imágenes feas. Los muchachos en sus cuartos tienen afiches de cosas horribles, diabólicas, o de terror, o de pornografía. Y eso es lo que llenan sus cuartos, de esas imágenes. Ya no tenemos imágenes en los cuartos de la Virgen, de Jesús, de santos. Ya no. Los crucifijos, como que somos vampiros. Ya no queremos crucifijos en nuestros hogares. Eso es la impostura religiosa. En nuestras escuelas quieren que salga Jesús, que salga Dios de las escuelas. Ya no quieren que se hable de nada de eso. Peor aún que se abra una Biblia en una escuela. Eso es impostura religiosa. Y luego sigue, dice el catecismo, la apostasía. Muchos que aquellos creían, que iban a la iglesia, que oraban, que creían en Dios, abandonan su fe. Apóstatas. Y ojalá algunos se vayan a una iglesia cristiana donde ahí creen en Dios todavía. Muchos se van totalmente y se pierden.
se pierden. La impostura religiosa suprema es, dice el catecismo, esa impostura religiosa suprema es la del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, el catecismo dice que es un pseudo-mesías, alguien que pretende darnos la solución a todo, que todo el mundo va a querer, alguien en que vamos a poner nuestra confianza, en un hombre en el que vamos a poner nuestra confianza para que solucione todos nuestros problemas. Eso no es mesiánico, eso es diabólico, porque maldito el hombre que cree en otro hombre. Cuando se venga alguien que diga que tiene la solución a todos los problemas, que ya no va a haber pobreza, que ya no va a haber miseria, que ya no va a haber enfermedades, que te prometa el cielo aquí en la tierra, eso es el anticristo, el falso profeta, aquel que te diga que el reino de Dios está aquí ya, que no necesitamos andar buscando a Dios porque ya está aquí, porque todos somos felices, porque la tecnología nos va a traer felicidad, porque el crecimiento económico nos va a traer felicidad. Eso es mentira, esas son mentiras del demonio. Eso lo dice el catecismo. Este catecismo tiene más de 60 años de haber sido escrito. O sea, no es que estaba previendo, esto es profético. Esto ya lo ha dicho la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es el anticristo, el contrario a Cristo. Si Cristo viene a traer un reino de paz, de armonía, este va a traer todo lo contrario. Pero Él va a decir que trae todo lo contrario. Es que esa es la falsedad. Es la serpiente. Este es el enviado por el mal. Como esa serpiente que le dijo a nuestros primeros padres, es mentira lo que Dios les ha dicho. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, que tengan poder para hacer cosas, que ustedes se manden solos. Esa voz que es la que escucha la humanidad actualmente, esa es la voz del demonio. Esa es la voz de aquel artificio, el padre de la mentira, que quiere que nos perdamos. E incluso va a querer poner su trono encima del trono de Dios. Va a pretenderlo. Y va a decirnos, yo soy Dios. Ya la palabra de Dios nos advierte de esto. Y continúa el catecismo en el número 676. Dice, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica de la historia, la cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo va a hacernos creer que el Mesías va a estar ya presente sin antes haber juicio, sin antes haber parucía. Y va a decir que este es el nuevo reino instaurado
en el que todo el mundo va a ser feliz. Y esto es la doctrina que lamentablemente muchos cristianos no católicos han caído, la doctrina del milenarismo. ¿Qué es la doctrina del milenarismo? Es la creencia en un reinado de 1000 años de Cristo aquí en la tierra antes del juicio final. Pero eso es falso. Para que venga el reino de Cristo, tiene que venir el juicio escatológico, el juicio final. Nada de que todo el mundo tranquilo y ya viene el reino. No. Tiene que estremecerse el mundo, dice la palabra de Dios. Y dice el catecismo, tiene que haber la última prueba de la iglesia para que venga ese reino. No. Pero el anticristo te dice que el reino puede venir felizmente sin necesidad de Dios. Un anticristo que te puede decir, no a la guerra, ya todo el mundo va a ser feliz aquí, vamos a tener 1000 años de prosperidad. Falso. Esa es doctrina milenarista, falsa. Esa es la impostura antirreligiosa del anticristo. Vamos a ser felices sin necesidad de Dios. Y es algo que algunos ya se están creyendo. No necesitamos a Dios para ser felices. No necesitamos a Dios para curar enfermedades. Nosotros podemos hacerlo. No necesitamos a Dios. Aunque se destruya el mundo, nosotros tenemos naves espaciales para ir a otros planetas. No necesitamos de Dios. Esa es la mayor mentira que podemos creernos. Yo no necesito a Dios en mi familia para ser feliz. No necesito a Dios en mi matrimonio para ser feliz. Mentira. La mayoría de los que prescinden de Dios han muerto y han quedado en el vacío de la historia. La iglesia solo entrará en la gloria del reino, dice el catecismo en el número 677. Solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor por su muerte y su resurrección. Tenemos que pasar por la muerte y la resurrección. Así como Cristo, cabeza, pasa por la muerte y resurrección, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, tiene que pasar por muerte y resurrección. Nada de reino feliz antes de todo, no. El reino no se realizará, dice el catecismo, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en un proceso, ¿verdad?, en que la iglesia va tomando más poder y llega a ser triunfal e instaurarse en el mundo. Eso es doctrina anticristiana. No existe tal reino mesiánico sin Dios, en el que aquí vamos a estar felices sin una lucha y una prueba final. Por eso, el reino solo va a establecerse a través del triunfo histórico, escatológico en el final de los tiempos, donde haya juicio final, parusía, la prueba final, y en la que cada uno va a ser juzgado. Solo así es que vendrá la victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, porque va a haber un último desencadenamiento del mal y vamos a sufrir. Por eso es que hay que estar preparado. Pero en ese momento es que va a descender desde el cielo la esposa de Cristo. Y esto lo dice el Apocalipsis 21, versículo 2. Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalonada como una novia
que se adorna para recibir a su esposo. Y ahí que se van a producir las bodas del Cordero. Apocalipsis 21, versículo 2 al 4. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En conclusión, hermanos, el triunfo de Dios sobre la rebelión del mal va a tomar la forma del juicio final. No va a ser de otra forma. Y esto va a suceder después de la sacudida cósmica del mundo, de este mundo que pasa. Ya lo decía nuestro primer Papa, San Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Mientras esperan y ansían la venida del día de Dios, en la que los cielos se desarmarán en el fuego y los cimientos se derretirán por el calor. Pero nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Va a haber un acontecimiento cósmico y va a ser a través del fuego. Esto lo dice el catecismo. Repito, no estoy inventando nada. No es una revelación privada, es doctrina de la iglesia. Es por eso que vienen tiempos difíciles. Ya estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos que despertar y ponernos a vigilar, convertirnos, vivir los sacramentos, orar, estar junto a Dios, creer en Él y evangelizar, porque el reino de Dios depende también de lo que nosotros hagamos en este mundo. No depende de que se instaure o no, sino de que venga más rápido o que tarde más. De nosotros depende. Pero eso sí, nuestra salvación necesita de nuestra libertad. No nos salvaremos si nosotros no queremos ser libres. Si no aceptamos la salvación en Jesucristo. Si no aceptamos su palabra. Si no escuchamos a su iglesia. Estamos a tiempo todavía. Dios en su misericordia ha dado este tiempo de gracia para que le busquemos y para que nos volvamos a Él y esperemos su gloriosa venida en la que Él reinará y nosotros estaremos con Él en el cielo. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.